Bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Pablo tiene algunas características muy especiales, ya lo hemos visto, su conversión, mucho se puede hablar de eso, usted investíguelo y se transforme usted y nosotros ojalá en un Pablo. Pero ¿qué pasa con el campo misionero? Porque nuestro estudio durante el trimestre está centrado o apuntando hacia lo misional de la iglesia, a cumplir lo que Jesús dijo, ir por todo el mundo. Miren lo que se decía de Pablo, ahí en Romanos 15:19 dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No es una jactancia esto, ¿eh? Él lo está diciendo honestamente. Él hablaba, el tema de Pablo era siempre el mismo, Cristo. Cristo era el centro de la predicación de Pablo y además el Cristo crucificado. Muchos piensan, nosotros los cristianos tenemos un Cristo que perdió, ¿no? Fue derrotado, podríamos decirlo así, porque fíjate, murió en una cruz. Pero cuando alguien estudia lo que significaba el plan de salvación, la mayor victoria nosotros la tenemos ahí en la cruz. Ahora, nosotros no adoramos un Cristo crucificado. Ese fue una etapa, pero Él resucitó y ahora, en este momento, Él está intercediendo por nosotros. Bueno, de hecho ese suceso es realmente extraordinario, un milagro de Dios. Y cuando Pablo habla con potencia de señales y milagros allí que él hacía, significa que él estaba imbuido del Espíritu Santo y hacía realmente algunas manifestaciones extraordinarias de lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Pero cuando habla de prodigios, interesante porque eso de alguna manera expresa los milagros que presenciaban o llevaban adelante y hacían crecer la fe de las personas. Son dos palabras muy parecidas que aparecen en el original. Ahora, casi tienen el mismo significado, pero correcto, sí tienen una idea un poquito diferente. Ahora, tenemos que tener cuidado porque hoy, en el día de hoy, hay personas que basan todo su ministerio, su predicación en milagros. Yo creo que ese no es el objetivo. El Señor hizo muchos milagros, pero no estaba, su vida no giraba en torno a los milagros. Él no esperaba, sino en lo que Él decía, en las manifestaciones que Él tenía especialmente de la verdad. Ahí en 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Esta expresión es fuerte porque para uno no lo pueden entender, no puede ser, y para otros es una locura. ¿Cómo pueden predicar algo que no me entra en la mente? No, si mira, si las manifestaciones de Dios no son a veces entendibles, uno no ve la verdadera relación que hay entre lo que tú estás viendo, lo que percibe, lo que sientes, porque son milagros que no tienen explicaciones. Y entonces por fe uno comienza a captar unos vestigios de la maravillosa gracia de Dios. Imagínate, solamente el milagro de la conversión de Pablo a uno lo deja atónito pensando quién era y quién llegó a ser. Lo dijimos al comienzo, si hay algún personaje que es sumamente importante después de Cristo, fíjate, después de Cristo es Pablo. ¿Y quién era Pablo? El perseguidor, el hombre que mató mucha gente, que encarceló, que le dio el visto bueno, por ejemplo, al apedreamiento de Esteban. Fue un hombre que se fue al extremo, pero cómo lo tomó el Señor y lo cambió. Ese es un milagro que hace el Espíritu Santo en las personas. Por eso que uno tiene que recordar estos textos. Dice, ciertamente para algunos es tropezadero, pero para otros es locura. O sea, ¿quién al final lo entiende si no es el Espíritu Santo que obra en las mentes y que nosotros nos dejemos actuar por Él? También en 1 Corintios 2 dice, pues, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía mucho argumento, recordemos que él, podríamos decir, un filósofo. Entonces, por argumento no se quedaba. Y él, recordemos que él en Grecia estuvo discutiendo, y ahí
la gente le gustaban este tipo de estos debates, claro. Los debates eran muy claros, pero él se da cuenta que eso no lo llevó a ninguna parte. Por eso que dice, después de eso me propuse no saber ninguna otra cosa sino a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es mi tema, eso es lo que yo debo predicar y no tengo que irme hacia la palabrería o aquellas cosas que la gente quiere escuchar, sino aquello que la gente necesita escuchar. Son dos cosas totalmente diferentes. Recordemos que hoy día la gente anda buscando cosas nuevas, quiere que le muestren cosas extraordinarias. Si hay alguien que hace milagros, ahí están ellos. Pero recordemos que el enemigo también hace milagros. Entonces, si hay alguien que hace milagro, tendríamos que confrontarlo con las Escrituras para saber si esto es así, si es verdad, si vienen de Dios o no vienen de Dios. Yo recuerdo por lo menos 2 oportunidades en que estuve sentado escuchando un tema. Lo primero el tema fue abrir la Biblia, incluso recuerdo bien el texto, Apocalipsis 1:3. Lo leyó, cerró la Biblia y nunca más la abrió. También recuerdo un pastor que me decía... Argumentos. Claro, después me dijo el pastor, escuché, dice, algo extraordinario esta mañana, pero nunca se abrió la Biblia. Entonces, cuando uno revisa a Pablo, yo creo que le pasó lo mismo. Él tenía suficiente argumento, suficiente palabra para decir muchas cosas, pero luego él llega a la conclusión allí en Gálatas 6:14, por ejemplo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, hace un distingo extraordinario entre lo que en algún momento podía plantear, lo que él tenía en su mente para decir, argumentos suficientes, pero dice, no voy a hacer nada más que gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ese es el tema quizá que nosotros vamos a tener que comenzar a picar, a cavar y a hacer muy fuertemente en nuestras disertaciones, este Jesucristo crucificado. Ahora fíjate, el resultado que obtuvo Pablo fue que donde iba plantando iglesias. Y las iglesias quedaban establecidas. Él nombraba un anciano o un obispo o anciano es sinónimo, y ahí lo dejaba frente a una persona responsable y continuaba su camino e iba plantando iglesia tras iglesia. Tenemos que tener claro que la iglesia no salva, es Cristo el que salva, pero necesitamos de la iglesia porque es la institución donde nosotros, el lugar donde nosotros nos reunimos, donde compartimos, donde estudiamos la palabra de Dios, donde alabamos a Dios, donde llevamos a nuestra familia. Es necesaria la iglesia, es necesario el templo donde nos reunimos, pero esto es importante, la labor que hizo Pablo. Podríamos decir de que en todo el mundo conocido en ese momento, quedó donde Pablo estuvo, quedó una iglesia establecida. Lo interesante es que en el día de hoy también se puede hacer esa misma labor, plantar iglesias, especialmente en lugares donde no hay presencia y eso es lo que se espera de nosotros, ¿eh? Claro, yo creo que debemos ir adelante con este tipo de proyectos, pensarlo y ver cómo podemos llegar a ser partícipes, ¿no es cierto?, de una actividad de plantar una iglesia en lugar donde no ha habido presencia cristiana. Bueno, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en la última vez que testificó a alguien. ¿Cuán central fue Jesús en lo que dijo? ¿Cómo puede estar seguro de que siempre lo mantiene a Él en el centro? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.